Todos bienvenidos al segundo ejercicio explicado de la materia. En esta ocasión voy a explicarles cómo resolver un ejercicio de circuitos eléctricos en el cual nos piden que calculemos la corriente en base al tiempo de un elemento activo. En este caso, el dicho elemento activo es un inductor y a diferencia del ejercicio que se explicó en la unidad 1, en esta ocasión vamos a tener condiciones iniciales distintas de cero. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle con la solución. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es analizar el circuito con conocimientos de redes eléctricas básicas, ¿ok? Antes de aplicar el conocimiento de control automático. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos un interruptor que opera en dos posiciones, una posición 1 y una posición 2. Tenemos dos fuentes de tensión, una que está conectada en un primer instante y que va a ser desconectada cuando el interruptor pasa a la posición número 2. Entonces ya aquí podemos prever que la fuente será desconectada y habrá una condición inicial en el circuito y en los elementos que vamos a estudiar. En este caso nos piden que estudiemos el elemento activo de la inductancia que está presente en la periferia de la malla. Eh, Si nosotros debemos tener un conocimiento previo de redes eléctricas, ¿ok? Como ya he dicho antes, y ese conocimiento tiene que ser esa teoría que nos dice cómo se comportan los elementos activos en corriente continua, ¿ok? Eh, la teoría nos dice que el capacitor no soporta cambios bruscos de tensión, ¿ok? Y de voltaje, mientras que en el caso de los inductores no soportan cambios bruscos de corriente. Entonces, eso quiere decir que tendremos una corriente inicial en el punto igual a cero, ¿ok? Que no va a cambiar inmediatamente porque dicho elemento activo tarda un tiempo en cambiar, un tiempo en microsegundos, en milisegundos en cambiar. Es imperceptible en la vida real, pero a nivel matemático sí lo podemos medir. Y eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio, que hallemos la ecuación general de la corriente para hallar eh, la carga del inductor, para hallar la corriente en cualquier momento del tiempo. Ok, eh, sabiendo, eh, sabiendo esto, ok, vamos a analizar el circuito en un punto para t menor o igual que cero, es decir, en el punto 1. Eh, para ese, entonces colocamos el interruptor en el punto 1 y el circuito nos va a quedar de esta forma. La tensión de 50 voltios en la izquierda, en la periferia izquierda de la malla, conectada al resistor que vemos aquí y conectada al inductor que está en la periferia derecha. ¿Ok? La fuente B2 de 100 voltios no está conectada, así que está inoperativa. Como podemos ver, la fuente de tensión disipa una corriente que vamos a llamar 1, ¿ok? Y 1 de T, que circula desde la periferia izquierda hasta la periferia derecha, recorriendo todo el circuito en una sola malla, porque esta rama está desconectada. Eh, Como estamos buscando la corriente inicial, la condición inicial del inductor, eh, debemos evaluar la corriente que circula por dicho inductor en régimen permanente, es decir, la corriente en el tiempo igual a cero. ¿Cómo la calculamos? Bueno, por teoría de redes, sabemos que un inductor en corriente continua se comporta como un circuito, como un cortocircuito. ¿Ok? Entonces, dibujamos el circuito y en la periferia de la malla vamos a colocar el dichoso comportamiento de cortocircuito del inductor, dibujando un cable sin elemento activo, por donde también circula la corriente I1, ¿ok? Porque aún la corriente seguirá circulando porque el circuito solamente cambió en esta parte de la malla. Ahora, aplicando la ley de Ohm,
la corriente que circula por el inductor cortocircuitado es misma de R1. Entonces, si nosotros aplicamos ley de Ohm, podemos calcular la corriente en el momento cero, que será 50 voltios entre la resistencia del resistor 1. Esto nos va a dar igual a 2 amperios. Y ahí tenemos la corriente para el momento en t igual a cero. Aquí hemos definido como la corriente 1 en el punto, en el tiempo cero igual a corriente 2 en el tiempo cero. ¿Por qué? Bueno, porque estamos estudiando la corriente del inductor, que es lo que nos están pidiendo en el enunciado. Y esa corriente inicialmente está recibiendo una intensidad de la tensión 1 de la fuente que le suministra dicha intensidad de corriente. Y después va a recibir un suministro de la fuente de tensión número 2 de 100 voltios. Entonces, a pesar de que son dos corrientes distintas, porque son dos mallas distintas, cuando el interruptor cambia de posición, la corriente 1 influye en la corriente del inductor, aunque cambie de posición el interruptor, ¿ok? Muy atento con eso. Ok, ahora vamos para T mayor o igual que cero. Cuando sucede T mayor o igual que cero, ahora vamos a desconectar la fuente de 50 voltios y la vamos a conectar a la fuente de 100 voltios. Tendremos igualmente una malla en serie, pero ahora tendremos una fuente de 100 voltios en serie con un resistor de 25 ohms y en serie con el inductor de 10 milihenrios, o lo que es igual a 0,01 henrios. En esta ocasión no vamos a analizar el circuito en régimen permanente, porque ahora sí tenemos las condiciones iniciales definidas. Entonces vamos a hacer el estudio con ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar I2 de T. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff desde este punto hasta este punto. Empezamos. Menos 100, porque entra por el terminal negativo, más la tensión del resistor, que por ley de Ohm se identifica como 25 ohmios por la corriente que circula por el resistor, que en este caso es la corriente 2 en base al tiempo, más la tensión del inductor, porque estamos haciendo sumatoria de voltajes de Kirchhoff igual a cero. ¿Cómo se define la tensión del inductor? Por teoría básica de redes eléctricas, se define como el valor de la inductancia multiplicado por la diferencia o por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces colocamos 0,01 henrios o 10 milihenrios por el diferencial de la corriente 2 en base al tiempo. Y toda esa ecuación igual a cero. Como estamos en presencia de una ecuación diferencial, porque esto es una ecuación diferencial de grado 1, vamos a acomodar la ecuación para una mejor comprensión. Entonces vamos a dejar el término de la primera derivada solo, sin ningún término independiente que lo multiplique. Entonces para eso vamos a dividir entre 0,01 para que este término se elimine, pero sin alterar la ecuación. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que aplicar un artificio matemático de multiplicar toda la ecuación por 1 entre 0,01, ¿ok? En ambos lados de la igualdad. Ejecutando dicho procedimiento, nos va a quedar el término diferencial de corriente 2 solo, sin ningún número que lo multiplique, pero se van a ver afectados todos los otros números de la ecuación, obviamente. 25 entre 0,01 es 2500 y 100 entre 0,01 es 10.000. O sea, ahora nos queda esta ecuación que está mucho más grande, pero se ve mucho más ordenada que la ecuación original. Continuando con el procedimiento de despeje, vamos a pasar el 10.000 que está restando, vamos a pasarlo a sumar del otro lado de la igualdad, para dejar ambos valores al lado, a la izquierda de la igualdad expresados en I2, aunque esto sea una derivada y esto sea una variable. Ahora sí, teniendo todo ya bien organizado, vamos a aplicar transformada de Laplace a toda la ecuación. La transformada de Laplace de una derivada va a ser igual a la función matemática expresada en S
menos la función evaluada en un instante cero. ¿Ok? Eh, Esta es la razón por la cual es importante tener las condiciones iniciales de los circuitos eléctricos. Si ustedes ven un ejercicio donde yo les coloco que las condiciones iniciales son iguales a cero, entonces esto no es necesario hacerlo porque se sobreentiende que las condiciones iniciales son iguales a cero. Pero cuando están en presencia de un circuito con condiciones iniciales iguales a cero, deben hacer la transformada de Laplace y siempre recordar colocar el término de la función eh, que se transformó, pero evaluada en el punto o en el tiempo cero, ¿ok? La mayoría de las veces se obvia esto porque muchos ejercicios son evaluados con condiciones iniciales cero para evitar que el ejercicio se alargue. Pero en caso tal de que les toque un ejercicio así, recuerden siempre colocar, evaluar la función inicial en el tiempo cero, ¿ok? Y por supuesto, esa función va a ser negativa porque por tabla de transformada es la derivada de una función es igual a s por la función menos, una, menos la función evaluada en el instante cero. Uniendo con la transformada y 2 de s va a ser igual a 2500 y 2 de s, y todo esto igual a 10.000 entre s. Este 10.000 que ven acá era el voltaje era el valor de 10.000 que está aquí arriba, pero como es una constante, la transformada de una constante es igual a la constante entre s. Por eso esta s aparece aquí. Continuando con la ecuación y explicando carpintería, como se dice de manera coloquial en ingeniería, eh, vamos a agrupar o vamos a ordenar mejor la ecuación para una mejor comprensión. Entonces, S por I sub 2 de S más 2500 y 2 de S menos 2 igual a 10.000 entre S. Despejamos el 2, vamos a pasarlo de izquierda a la derecha. Nos va a quedar 2 más 10.000 entre S igual a S más 2500 y todo ese producto y esa suma multiplicada por I 2 de S. Aquí lo que hicimos fue aplicar un factor común. Ok, una vez aplicado ese factor común, vamos a pasar el producto de la multiplicación a la división. Ok, entonces, pues sabemos la suma de fracciones, 2 por S, 2S, 10.000 por 1, 10.000, y el denominador va a ser igual a S. Entonces, 2S más 10.000 entre S por S más 1.500, que era este que estaba en la ecuación anterior multiplicando, ahora paso a dividir. A continuación, tenemos que aplicar transformada inversa. Sin embargo, en la tabla de transformadas no hay una ecuación ya predeterminada para fracciones con denominadores distintos multiplicándose. ¿Ok? Entonces, debemos reorganizar dicha ecuación para que sea aplicable la transformada inversa. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Colocamos la ecuación original y vamos a hacer una igualdad aplicando teorema de Hevitson. ¿Qué nos dice el teorema de Hevitson? Que nosotros podemos evaluar los términos que estamos buscando, los numeradores, si nosotros igualamos cada uno de ellos, ¿ok? Cada fracción que estamos estudiando con la fracción original y evaluamos eso en un límite. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Bueno, muy sencillo. Aquí tenemos A entre S más un término B entre S más 500. Ignoren este hecho que aquí hay un pequeño error. En esta parte que estoy subrayando no debería ir 2S más 10.000, debería ir una letra B, porque es el término B, ¿ok? Así como está el término A, debería haber un término B, que no es este, se tiene que calcular, pero aquí cometí un error. Entonces igualamos el primer término. A entre S va a ser el límite de S. ¿Cuándo tiende a qué? Cuando tiende a cero, porque si nosotros nos fijamos, este denominador tiene que ser distinto de cero para que la ecuación no dé infinito. Entonces, vamos a colocarlo el límite, vamos a ver el límite en base a cero, porque el teorema de Hevitz ya establece eso. Y
Y nos daremos cuenta que la S que está aquí es lineal con esta S. Por lo tanto, ambas se pueden cancelar mutuamente si pasamos una de las dos al otro lado de la igualdad. Entonces, continuando, tenemos que A es igual al límite de S cuando tiende a cero de 2 más 10.000 entre S más 2.500. Entonces, sustituimos 0 por 2, 0. Evaluamos el límite, mejor dicho. 0 por 2, 0 más 10.000 entre S igual a 0 más 2.500. Entonces nos queda 10.000 entre 2.500 que va a ser igual a 4. Habiendo conseguido el término A, vamos ahora con el término B. B entre S más 2.500 es igual al límite de S menos 2.500 de 2S más 10.000 entre S por S más 2.500. En esta ocasión ahora vamos a evaluar el otro denominador que es el S más 2.500, el producto multiplicado por S. Entonces, ¿cuál es el término que hace que este número se vuelva que el denominador se vuelva cero para que la fracción sea infinita? Sería un valor de 2.500 negativo, que es lo que hemos colocado acá, para que se cancele con 2.500, que es el término independiente. Entonces, B entre S más 2.500 igual a este límite de la función original, S más 2.500 se cancela con S más 2.500 y nos queda 2S más 10.000 entre S, evaluamos el límite y eso nos va a ser igual a menos 2. Teniendo ambos términos, A y B, porque esto es B, no 2S más 10.000, esto es un error mío de edición, tenemos eh, transformada inversa igual, transformada a la menos 1 de I2 de S igual a 4 entre S menos 2 entre S más 2.500. Aplicamos la transformada inversa y nos queda que I2 de S va a ser igual a la corriente 2 en base al tiempo. Volvemos a cambiar de S a la variable t, igual a, por tabla de transformada, una constante entre una función de x o de s va a ser igual a la constante. Entonces, 4 sin nada más que agregar. Y también aplicamos transformada inversa a 2 entre s más 500. Por tabla de transformada, sabemos que una constante entre un producto de S o una sumatoria de S va a ser igual a E que multiplica al término que acompaña a la S en el denominador. Entonces, sería 2 que multiplica a 1 por a la menos 2.500t. Y toda esa ecuación está expresada por análisis dimensional en amperios. ¿Ok? Entonces, un repaso rápido antes de concluir la clase. Hemos aprendido que para analizar circuitos eléctricos eh, cuyos interruptores cambian de posición, debemos tomar en cuenta que automáticamente eso nos está mostrando que hay condiciones iniciales en el circuito. ¿Ok? Y esas condiciones iniciales se deben estudiar primero en la posición 1 del interruptor, siempre en la posición 1 antes de pasar a la posición 2 para poder resolver lo que nos esté pidiendo el ejercicio, en, bien sea en control o en matemáticas o en redes eléctricas. ¿Ok? Bueno, sin nada más que agregar, espero que tengan un bonito día o una feliz noche, bien sea la hora en que estén viendo este video. Nos vemos entonces en otra ocasión. Cuídense. Chao.